Buenas tardes, muchas gracias por la invitación para hablar de este tema que realmente me apasiona muchísimo, el abordaje de dolor, el alivio de dolor en el paciente oncológico. Creo que es uno de los pilares más fuertes que hay tanto en el tratamiento eh, como en la calidad de vida de nuestros pacientes. Entonces, para empezar, definiendo el dolor. Esta es la definición básica que se ha estado estudiando a lo largo de los años. Esta es la última definición que ha generado la IASP y podemos ver que en la forma en que está descrita aborda no solo la parte sensorial, sino también la emocional del componente de dolor en nuestros pacientes oncológicos. La parte desagradable asociada con daño tisular o con el daño potencial. Podemos ver que ni siquiera tenemos que tener una lesión física para que un paciente ya pueda percibir dolor. Siempre es una experiencia personal. El paciente, la forma en que experimenta el dolor, la forma en que percibe el dolor, viene de la mano de su estado emocional, que sabemos que en oncología está muy impactado, un reciente diagnóstico, un avance de enfermedad, ¿verdad? La implícita presencia de la muerte que viene siempre que nos dan un diagnóstico oncológico, aunque sea tratable, es un miedo que siempre tenemos. Entonces, mi base, aparte de dolor, es de medicina paliativa y nosotros hablamos de los 4 pilares en el control sintomático. Son tanto físico, pero también emocional, social y espiritual, el sentido de vida. Así que todo esto afecta en cómo nosotros percibimos el dolor. Y algo muy importante es que tenemos que saber que hay una diferencia muy grande entre lo que es dolor y lo que es nocicepción. La nocicepción es la forma en que nuestro estímulo doloroso se vuelve un estímulo eléctrico, llega al cerebro y lo percibimos. Pero el dolor es lo que viene alrededor de todo, son todos los componentes de la vida de una paciente, en este caso porque estamos hablando de cáncer de mama, que influye en cómo lo percibe. Esta estadística que encontré con respecto a cómo se ve el cáncer de mama en un futuro, y son números muy grandes. En el año 2030 se espera 2.7 millones de nuevos casos y 870,000 fallecimientos. Cuando nosotros hablamos de 870,000 fallecimientos, podemos pensar en cáncer avanzado, y el cáncer avanzado de mama genera dolor. En la etiología del cáncer, en la etiología del dolor en cáncer de mama podemos ver que hay varias causas. No es puramente el dolor oncológico, sino que puede estar también relacionado al tratamiento, que tal vez es algo de lo más frecuente que vemos, la liberación también de la inflamación por el mismo tumor, y otra cosa es la progresión de la enfermedad, las metástasis a sitios distantes. Sabemos que el cáncer de mama, para nosotros empezar a abordar el control sintomático de nuestros pacientes, pero más que todo el dolor, tenemos que saber qué lo está generando, qué es lo que está provocando que nuestro paciente esté experimentando dolor, pero más importante también es qué tipo de dolor tiene. Entonces, si vamos a cáncer de mama, sabemos que las metástasis más frecuentes, tal vez las primarias, son en hueso, ¿verdad? El dolor óseo es algo que limita muchísimo a los pacientes, impacta en su función. Otro tema es las cutáneas en el cáncer avanzado, como mencionaba la doctora Chacón. El, la progresión a piel genera un tipo de dolor desesperante, desgastante, aparte el impacto visual, el impacto emocional, si están infectados, muchas veces aunque no estén infectados hay olor, ¿verdad? Entonces todo esto aumenta la percepción de nuestros pacientes con dolor. Y otro ejemplo son los dermatitis por radioterapia, el tema de las quimios. Entonces, entrando un poquito más a la etiología, y creo que esto, cuando estamos hablando de dolor, muchas veces nos vamos a los medicamentos. ¿Qué medicamentos son los que tenemos que usar? ¿Cuáles son? Tratar el dolor de acuerdo a la intensidad. Pero creo que lo más importante es primero identificar la causa del dolor, hacer un diagnóstico del síndrome doloroso. Entonces, estos son los que podemos encontrar asociados al cáncer de mama. En etapa temprana, por lo general, no duele, o el dolor es leve, puede ser tratado con AINES, pero por lo general no es un factor predominante en nuestros pacientes. En la etapa avanzada o en cáncer metastásico es donde podemos empezar a ver ya esta presencia dolorosa, continua, incómoda. Muchas veces nos dicen, no es tanto el dolor, no es tan fuerte el dolor,
pero el tema es cómo es el dolor y qué lo está provocando. Entonces, en las etapas avanzadas, dependiendo de qué tan extenso, qué está ocupando, qué está presionando, porque eso es lo que cuando estamos hablando de dolor con los residentes les hago mucho énfasis. El cáncer duele de diferentes formas, porque aparte que inflama, ocupa, presiona, le puede lesionar incluso o presionar áreas nerviosas, que es muy característico en el dolor de cáncer de mama. Y en el cáncer metastásico, pues sabemos que podemos ver manifestaciones de dolor en todas las áreas que el cáncer haya alcanzado. Es bastante frecuente escuchar el hígado no duele, ¿verdad? O el pulmón no duele, pero realmente son estructuras que tienen coberturas que están inervadas. Entonces, muchas veces nuestras pacientes nos van a referir a ardor, siento fuego en el área del abdomen, siento fuego en el área de la espalda, siento como que me pusieran algo caliente. Entonces tenemos que hablar con ellas y entender qué es lo que les está doliendo. Otra cosa muy importante es que los tratamientos relacionados con cáncer muchas veces generan dolor. Y en el caso del tratamiento oncológico, las quimioterapias, muchas de ellas generan una neuropatía bastante significativa. En el hospital utilizan muchísimo los taxanos, ¿verdad? Creo que es uno de los medicamentos que más hay en el Hospital San Juan, y es impresionante la cantidad de pacientes que tienen neuropatía por quimioterapia. Nos hemos dado cuenta que muchas veces el dolor oncológico es menor que el dolor asociado a las quimioterapias, y es un dolor que puede incluso generar desapego al tratamiento. El paciente ya no quiere llegar a la quimio porque la quimioterapia es tan limitante que le genera más sufrimiento y puede controlarse si es por neuropatía. Los platinos también es un porcentaje importante de los que genera dolor, y el dolor es neuropático, es una neuropatía periférica dolorosa similar a la de la diabetes. Y si el paciente tiene el factor predisponente de un cuadro diabético, el dolor puede ser mayor. En los pacientes con platino, por ejemplo, si nosotros no damos un adecuado plan educacional, los alimentos o bebidas frías, cuando se administran cercano a los platinos, generan muchísima más neuropatía, ¿verdad? Entonces, a veces los pacientes tienen náusea, y sabemos que cuando hay náusea, las bebidas frías o las cosas frías mejoran, pero en el caso de utilizar platinos, podemos empeorarle su neuropatía, su reacción, y generarle menor calidad de vida. La inmunoterapia, pues también se ha asociado a síndromes flu-like, dolor generalizado, molestia. No es tanta la sintomatología, pero eso no exime de que pueden tener molestia. Una de las causas más grandes de dolor en estas pacientes es la neuropatía de los plexos que están irradiados, la dermatitis por radiación, y pueden empezar desde el principio de la radioterapia. A veces pueden aparecer tardío. Y eso es algo importante, que muchas veces no asociamos la neuropatía o el dolor que nos están refiriendo con el tratamiento que tienen. Entonces, puede aparecer la neuropatía por quimio meses después de terminada la quimioterapia. Hay literatura que nos describe hasta 6 meses a 1 año después, y puede perdurar. Y ese es el tema de que tenemos pacientes que están, podríamos decir, con un cáncer de mama resuelto, curadas, terminaron todo su tratamiento, están en vigilancia, pero persisten con dolor. Entonces tenemos que seguir a nuestros pacientes para asegurarles calidad de vida. Y la cirugía de mama, sabemos que la cirugía de mama puede dejar secuelas dolorosas, normales, secundario a la manipulación. El plexo braquial, por ejemplo, está muy asociado a un dolor posterior a la cirugía. El dolor neuropático asociado al linfedema. Entonces, viendo todas estas causas, creo que una de las cosas más importantes es identificar qué es lo que está generando el dolor. La terapia hormonal, sabemos que tenemos pacientes con tamoxifeno, pacientes con inhibidores de aromatasa que llegan con mucho dolor corporal, dolor semejante a artritis, incluso nos pueden presentar sinovitis, pero estos pacientes lo que están teniendo son una reacción que se puede esperar en los pacientes que están recibiendo anastrozol, letrozol. Entonces son pacientes que han pasado muchas veces quimioterapias, cirugías, procesos bastante dolorosos o con bastante sufrimiento, carga emocional, y posterior van a continuar con dolor, ¿verdad? Porque eso es lo que les genera el tratamiento. Entonces es importante
validar e identificar esto. Cuando hablo de validación, la literatura y la experiencia nos ha dicho que no validar el dolor de una paciente puede generar mayor dolor y puede generar mayor sufrimiento. No es raro que a mí me digan, es que ella dice que tiene mucho dolor, pero yo no creo, doctora, porque está tranquila, está chateando, está platicando, se levanta al baño, y cuando uno llega con la paciente realmente es un dolor crónico, tiene de tener dolor 5 meses, tal vez le dijeron puede ser que tenga dolor, pero no se le acompañó en el proceso doloroso. Y creo que es importante tomar en cuenta que el alivio del dolor es un derecho humano. Cuando estamos hablando de dolor oncológico, muchas veces tratamos de acuerdo al dolor, a la intensidad. Es que tiene mucho dolor, entonces vamos a ponerle un opioide. Tiene mucho dolor, no mejora, vamos a escalar ese opioide, vamos a ponerle Fenta, ¿verdad? El paciente no alivia, el paciente refractario al tratamiento, empiezan a subir las bombas de fentanilo, empiezan a aumentar los efectos secundarios, y cuando vemos, lo que tiene es un componente neuropático. El componente neuropático en cáncer es tan presente que puede llegar hasta un 40, 50, 60%, dependiendo de cuál es la etiología del cáncer. En cáncer de mama, tal vez es de lo más frecuente que vemos un dolor mixto. La palabra dolor mixto no existe, ¿verdad? Pero es dolor nociceptivo, oncológico, somático, visceral, pero se asocia a estos síntomas. Siempre hay que buscar el componente neuropático en nuestros pacientes con dolor oncológico, ¿verdad? Si el paciente no mejora o no lo puede describir, muchas veces no pueden describirnos un dolor neuropático porque es un dolor que no comprenden, es un dolor arde, se siente entumecido, se siente el brazo pesado, se siente un hormigueo extraño y aunque no haya linfedema, puede presentar toda esta sintomatología. Se presenta muchas veces al inicio, antes de la cirugía, y se puede presentar también después de la cirugía. ¿Por qué identificar esto? Porque sabemos que nuestras pacientes muchas veces van a seguir haciendo laboratorios, van a seguir con tener que extracción de sangre, y cuando tenemos dolor neuropático, una de las características es que hay hiperalgesia. Si el paciente tiene hiperalgesia, yo le tomo la presión en ese brazo, aunque no tenga cirugía, porque sabemos que la cirugía sí nos contraindica manipular, pero una paciente que no tiene cirugía, que está en un tratamiento modificador, el tumor es lo suficiente ocupativo o extenso y nos está presionando el plexo, hay una plexopatía que no podemos ver porque el brazo aparentemente se ve normal, le saco un laboratorio en ese brazo, la señora va a estar llorando, puedo generarle dolor durante todo el día porque quedan alerta toda nuestra vía nociceptiva y la paciente va a sufrir. Entonces, importante, siempre cuando estamos tratando dolor en cáncer, siempre cuando estamos tratando dolor en cáncer de mama, buscar el componente neuropático y tratarlo. Pasando específicamente al tratamiento, desde el 86 utilizamos la escalera analgésica. Es efectiva, nos ayuda a ir haciendo un plan terapéutico. Cuando estamos hablando de dolor oncológico, muchas veces decimos el ascensor analgésico porque hay casos en los que no vamos a empezar con primero o segundo escalón, ¿verdad? Dependiendo de cómo llega. El paciente llega muy avanzado, con mucho dolor, no vamos a empezar a probar cómo le va con ibuprofen, con acetaminofén, ¿verdad? Sino que vamos escalando. Una cosa importante es, no todos los opioides funcionan igual. No todos los opioides alivian el mismo tipo de dolor. Por ejemplo, un paciente con muchísimo dolor en el área de la mama, muchas veces no les duele tanto el tumor, sino que les duelen las estructuras que está presionando. Un dolor que ellas describen como que está atravesando el tórax, llega a espalda, baja al brazo, alodinia o ardor a la hora de manipular áreas que no están afectadas, o con simplemente una caricia en el brazo pueden tener dolor. Entonces, ese tipo de dolor es lo que tenemos que identificar para escoger qué medicamento vamos a usar. Hay mucho dolor, pongamos morfina, pero si él tiene componente neuropático, tal vez nos va mejor con tramadol, que sabemos que es un medicamento de segundo escalón, pero tiene componente neuropático porque es un opioide dual. Entonces, en mi experiencia y según lo reportado con la literatura, los opioides duales pueden mejorarnos la calidad de vida, la función en nuestros pacientes oncológicos que presentan mucho componente neuropático. ¿Cuáles son nuestros opioides duales? El tramadol
Tiene tanto efecto mu como también tiene efecto sobre la recaptación de la serotonina. Cuidado con estos medicamentos porque la inhibición de la recaptación de la serotonina genera mucha náusea, ¿verdad? Entonces, dependiente de la dosis, podemos empezar con tramadol si los efectos secundarios son bajos, pero es efectivo para el dolor en nuestras pacientes que tienen dolor mixto. Lo que nos dice la escalera es, no mejora con tramadol, le asociamos algún adyuvante, no mejora. Uno de los mejores adyuvantes es el acetaminofén. Pensamos acetaminofén, ¿para qué le vamos a agregar? Es nuestro ahorrador de opioides. Entonces potencia el efecto potencia el efecto del opioide sin tener que elevar la dosis y así disminuir los efectos secundarios. No llegamos a aliviar el dolor, nuestra paciente sigue sufriendo o tiene mucha náusea, el tramadol no lo tolera, podemos escalar. Y en el tercer escalón tenemos un abanico de opioides, un abanico de medicamentos que tenemos que escoger de forma puntual y basada en lo que nos describe el paciente. Si él nos está diciendo que le arde, que siente piquetazos, que le hormiguea, que siente que el brazo realmente no responde, lo siente pesado, entonces tenemos que pensar, hay un componente neuropático. Podemos agregar tratamiento para dolor neuropático, pero nos ayuda mucho utilizar opioides duales. ¿Cuáles son uno de los mejores? No mejores tal vez, pero uno de los que tiene tal vez un mejor perfil de seguridad, la buprenorfina. La buprenorfina es un medicamento que podemos utilizar transdérmico y tiene efectos sobre la recaptación de la noradrenalina. ¿Qué es este efecto de la recaptación de la noradrenalina? Lo que quita o alivia el dolor neuropático. Efecto mu y efecto sobre dolor neuropático. Entonces, la ventaja de estos medicamentos es que nos puede disminuir la necesidad de neuromoduladores, como amitriptilina, pregabalina, gabapentina, que pueden generar mucha sedación. Una de las metas en el tratamiento de dolor, independiente de la etiología, es mejorar la función. Si yo tengo un paciente aliviado, pero bajé su capacidad cognitiva, bajé su capacidad de deambulación, está mareado, tiene riesgo de caída, lo cual tenemos que tener mucho cuidado en nuestras pacientes oncológicas con metástasis ósea, ¿verdad? Una de las cosas de escoger medicamento es no generar riesgo de fractura. Entonces, nuestros pacientes con opioides duales puede bajar la necesidad de estos medicamentos como gabapentina, pregabalina y mejorar su función y aliviar. En algunos casos, cuando no logramos alcanzar el alivio con las dosis que utilizamos de opioides, recurrimos a intervención. Intervención por dolor no debería de ser nuestro primer paso de tratamiento analgésico, ¿verdad? Es nuestro cuarto escalón, por lo cual necesitamos evaluar, intentar, aliviar y acompañar, que es tan importante. En resumen, pues básicamente los antiinflamatorios no esteroideos de primer escalón sí están recomendados y su combinación con los medicamentos de segundo o tercer escalón alivian mucho el dolor. Sabemos que no podemos utilizar AINES por tiempo prolongado, pero una cosa importante es que la combinación de AINE con opioide baja el dolor de forma muy rápida. Es algo que podemos utilizar de emergencia, pero siempre cuidar de no prescribir AINES con horario indiscriminado. Hemos encontrado pacientes con AINES por más de 3 semanas, 4 semanas, y tenemos que saber por qué el perfil de seguridad es más corto, puede generar daño renal, puede generar trastornos pépticos. Los opioides son la piedra angular en el tratamiento de dolor en cáncer avanzado, que tiene dolor moderado a severo. Y esto es algo importante porque todavía hay muchísima opiofobia, ¿verdad? Y la opiofobia no solo viene del paciente, sino que viene del médico. No utilicemos todavía opioide, no utilicemos todavía morfina. Y la palabra todavía cuando estamos tratando dolor no existe, ¿verdad? El paciente necesita la analgesia para la intensidad de dolor que tiene. La prescripción de opioides, basamos en la escalera analgésica. La combinación de segundo y tercer escalón para abordaje multimodal de dolor puede estar descrita, pero usualmente utilizamos 1-2 o 1-3, no la combinación de 2-3. Opioide débil, opioide mayor, por lo general no es una buena práctica, no lo combinamos. Sabemos que en Guatemala no tenemos una gran disponibilidad de opioides, no tenemos morfina, por ejemplo, de liberación inmediata, dependemos mucho del tramadol para rescate y los medicamentos a medida que vamos aumentando en la escalera, van aumentando los costos de manera muy significativa. Por ejemplo,
Todos los medicamentos transdérmicos solo se consiguen de una casa farmacéutica en Guatemala, por lo cual manejan costos, hay un monopolio y los costos son bastante elevados. Y es importante el seguimiento continuo. Yo no puedo darle un medicamento para dolor a un paciente y esperar que se quede aliviado por un mes. Así como el cáncer cambia, así cambia el dolor. Así que tenemos que ir de la mano, evaluando si hay que modificar algo, si hay que disminuir o tratar un efecto secundario. Algo importante es, con los opioides tenemos que prescribir siempre un laxante y algún antiemético, porque iniciando el tratamiento estos efectos secundarios son esperados. Hay dos medicamentos que tal vez no requieren esto y lo dejamos solo por si acaso, y es la buprenorfina y el tapentadol. Son dos medicamentos que pueden no generarnos de cajón estreñimiento y podemos aguantar un poquito. Pero como regla general, si vamos a usar morfina, si vamos a usar fentanilo, oxicodona, no esperamos a que aparezca el estreñimiento, iniciamos el tratamiento para prevenir. Esta gráfica es una de las cosas, creo yo, más importantes para el tratamiento de dolor, y es que cuando estamos tratando dolor no existe el PRN, ¿verdad? Los medicamentos no deben de ser prescritos por si hay dolor cuando estamos tratando pacientes con dolor oncológico. El dolor oncológico no va a aparecer y desaparecer a su gusto, el dolor oncológico está instaurado. Entonces, cuando tenemos un dolor basal, necesitamos la analgesia estable. Aquí podemos ver, esta gráfica realmente define cuando nosotros hablamos de picos y valles de dolor. El pico de dolor, el dolor irruptivo. El dolor irruptivo es una característica del dolor oncológico. Se puede hablar de diferentes fisiopatología, de la causa, pero el dolor no se sabe exactamente qué es lo que lo genera, pero existe y tenemos que tratarlo. Entonces, en esta gráfica podemos ver, si tenemos una dosis de analgesia basal estable en sangre, ya sea con horario de oxicodona, con horario de tapentadol, con parches transdérmicos de bupre o fenta, tenemos el dolor basal, podríamos decir, controlado, pero siempre vamos a tener estos episodios irruptivos de dolor, por lo cual necesitamos usar rescates, ¿sí? Si un paciente le refiere que tiene dolor y ustedes dicen, no, pero si ya tiene parche de bupre, ¿por qué va a tener dolor? Porque es normal que tenga dolor. Tenemos que darle las herramientas en casa para poder tratar ese dolor. En el hospital o en el paciente que tenemos ingresado, no tratar PR en el dolor, ¿sí? Eso tal vez es algo muy importante. Se tiene que tratar con horario para evitar estos valles de dolor. Si no, no vamos a aliviarlo. Y el paciente va a estar esperando, o la paciente va a estar esperando que llegue el dolor para rescatar. Y es mejor prevenir el dolor que quitar uno que ya se instauró. Ahora, hablando específicamente de qué hay de evidencia en el tratamiento de tal vez dos de las causas más difíciles de tratar y que más sufrimiento generan. Una, las metástasis óseas. Las metástasis óseas son complejas, las metástasis óseas son dispersas, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, no tenemos cementación a nivel de huesos largos, lo cual sí genera bastante bienestar. Necesitamos más algólogos intervencionistas en Guatemala. Las metástasis óseas pueden tratarse con radiación, pueden ser con radiación fraccionada. En paliativos, nosotros utilizamos dosis únicas de 8 grays para tratar de disminuir el dolor. La radiación con bifosfonatos, los AINES, que son bastante efectivos, pero buen plan educacional, porque el AINE alivia, el AINE mejora y entonces eso hace que el paciente se aferre al medicamento y muchas veces creen que es más seguro utilizar un AINE que utilizar un opioide, lo cual en dolor oncológico el AINE hace mucho daño. Así que alejémonos un poquito de la prescripción prolongada de AINE. Los opiáceos pues son una ventaja, si son duales es ideal. Y terapia de masaje. Pensamos que no tenemos que dar terapia física a veces en los pacientes con metástasis óseas por riesgo de fractura, pero sí está escrito alivio. Solo tenemos que informar a los fisiatras, idealmente fisiatras quienes dirijan el tratamiento, cuáles son los sitios de fractura, y cuáles son los sitios de metástasis para evitar generar más dolor. El dolor posquirúrgico agudo. El dolor posquirúrgico agudo, la evidencia nos habla de intervención muchas veces o de alivio prequirúrgico.
en unos artículos que estuve revisando con respecto a prequirúrgico, muchas veces los neuromoduladores nos ayudan a mejorar el dolor posquirúrgico. En otras etiologías, no específicamente en cáncer de mama, se ha estudiado el uso de lidocaína transoperatoria, ¿verdad? La lidocaína transoperatoria o la ketamina transoperatoria o previo a la cirugía puede mejorar el dolor postoperatorio. El uso, por ejemplo, de pregabalina, el uso de gabapentina y los bloqueos regionales también pueden mejorar la recuperación postoperatoria. Es importante también que como cirujanos, y es algo, yo soy internista, pero es importante como cirujanos solicitar el acompañamiento de anestesia al paciente que está posquirúrgico. Muchas veces no lo vemos, al menos en salud pública, el anestesiólogo trabaja hasta el punto de la recuperación y necesitamos ese acompañamiento porque el dolor posquirúrgico, pues sabemos que está presente en todos nuestros pacientes y necesitamos un acompañamiento continuo, que como cirujanos yo sé que no se lo pueden dar, están súper ocupados todo el tiempo, es difícil que estén todo el tiempo en el servicio porque están en sala, entonces necesitamos asegurar que nuestros pacientes estén aliviados, ¿va? La acupuntura, hay dos terapias alternativas en medicina paliativa y de dolor que tienen mucha evidencia. Una es la acupuntura y la segunda la aromaterapia, ¿verdad? Estas dos tienen mucha evidencia. Así que hay en Guatemala, hay médicos que se dedican a la acupuntura, ¿verdad? Tenemos que pensar más allá del opioide. Básicamente en cuidados paliativos y cáncer avanzado, el opioide es nuestro pilar, es nuestra piedra angular. Pero tenemos que pensar en reducir las dosis de medicamentos y en usar terapia multimodal. Ahora, este tema tal vez es de los que más me apasiona, tal vez desde el punto de vista de que soy paliativista, pero el dolor total viene de la mano del diagnóstico oncológico. El dolor total es el dolor que fue escrito por Cicely Saunders, que fue la fundadora de los cuidados paliativos a nivel mundial, y es el dolor que no podemos aliviar con toda nuestra terapéutica. Estamos seguros que estamos utilizando los medicamentos precisos para lo que nos describió el paciente, y cuando vemos no alivia, se queja, llora, y esto es dolor total, es el dolor del alma, y es el dolor que acompaña muchas veces a nuestras pacientes, porque algunas de ellas son pacientes que de la nada, de una vida completamente normal, joven, la media de pacientes paliativos con cáncer de mama que yo veo en el hospital es de 47 años de edad. Son pacientes jóvenes, son pacientes que en un momento a otro perdieron su pelo, pueden ser que hayan perdido una mama o están ulceradas, están acompañadas de fetidez todo el tiempo. Entonces aquí vemos, o sea, le preguntamos, ¿le duele el tumor? Incluso cuando lo curamos o lo limpiamos no hay dolor, a pesar de que sea muy aparatosa la lesión, pero lo que le duele es todo esto, o sea, miedo al dolor, miedo a la muerte, miedo al abandono, miedo al cambio de rol, miedo a que la persona que ella tenía que cuidar y proveer ahora la tiene que cuidar, miedo al impacto económico, ¿verdad? ¿Qué tanto impacta? Cuando nosotros recibimos pacientes en cuidados paliativos, la mayoría viene en toxicidad financiera, porque la mayoría de gente se gasta todo lo que tiene para no llegar a paliativos y para vivir, ¿verdad? Entonces, el dolor total es lo que nosotros nos obliga a tratar a nuestros pacientes con dolor de una forma multidisciplinaria. Aspectos sociales, aspectos espirituales. Cuando hablamos de espiritualidad no hablamos de religión, hablamos del sentido de vida, del significado de vida, de la trascendencia, que muchas veces lo van perdiendo a lo largo del tratamiento de nuestras pacientes porque están limitadas, están afectadas por los tratamientos y están afectadas por el dolor. Entonces, ¿qué mensajes de todo lo que hablamos ahorita de dolor quisiera yo que llevaran a casa? Uno, que el dolor de mama es multifactorial, que no lo aliviamos con un medicamento, así sea el opioide más fuerte que tenemos, ¿verdad? Y que debe ser diagnosticado por un abordaje adecuado. Si yo no diagnostico el tipo de dolor que tiene mi paciente, yo no lo voy a aliviar. Dos, la percepción de dolor en pacientes con cáncer de mama tiene factores emocionales y cáncer en general. Factores emocionales, sociales, espirituales que tengo que abordar al igual que la parte física. El dolor tiene que ser abordado por la escalera de la OMS porque eso nos va dirigiendo un poquito nuestro sentido de pensamiento, pero recordemos que en cáncer muchas veces utilizamos el ascensor analgésico, los medicamentos opioides. Si hay dolor moderado a severo, no le tengamos temor al opioide, ¿verdad? El opioide es seguro cuando hay una prescripción adecuada y un seguimiento adecuado.
Hay que buscar siempre el componente neuropático de dolor y es importante la analgesia multimodal para disminuir efectos adversos y el abordaje multidisciplinario, que es lo que les mencionaba. Si nosotros entramos con psicología, entramos con trabajo social, el médico, la nutricionista y aparte diferentes mecanismos de acción de tratamiento para no tener que usar medicamentos en dosis altas que generen efectos secundarios, es lo ideal. Muchas gracias. Eso les traía el día.